Hola, hola a todos. Am, bueno, vamos a hablar de Santiago, Santiago capítulo 1. Es muy difícil hacer una conclusión final porque hay tantas cosas que al final terminamos hablando de todo. Y es un libro fantástico. Celebro que lo hayamos podido leer todos juntos. Si no lo has leído, estás a tiempo. Que este recordatorio solo te sirva de ánimo para descubrir en esa lectura cosas hermosas, súper prácticas para el día a día. Y hoy pues haremos un pequeño resumen de cuáles son esas cosas prácticas, como por ejemplo, bueno, la sabiduría. Sabéis que bueno, la sabiduría que viene de Dios es primeramente pura, enfoca nuestra vida en Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y bueno, nos encausa. Es algo que se aprende en lo espiritual, por lo tanto, si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios, ¿vale? De forma que en esa dirección, pidiendo algo muy concreto, muy que agrada a Dios, también sea una oportunidad para aprender a orar de una forma insistente, concreta y enfocada. Que tu petición es muy clara, es algo muy concreto que tú quieres, que deseas y que has de persistir. ¿Vale? No como las olas del mar, van y vienen, sino que insistes y sabiendo que puedes recibirlo y que puede ser gradual o puede ser a trompicones positivamente, pero hemos de pedir sabiduría. Creo que es necesario, es bueno, y en los tiempos en los que lo encontramos a poder entender muchas más cosas nos acerca a Dios, porque hay muchas confusiones, hay mucha gente hablando de muchas cosas y hemos de ser sabios, sabios en cómo aplicamos la palabra de Dios, sabios en cómo hablamos a otras personas, sabios en el día a día, sabios en todo. Así que pidamos sabiduría. El primer capítulo también nos habla de las riquezas, ¿vale? Yo diría, o lo resumiría en que lo material se acaba, ¿vale? Y que no debemos poner nuestra esperanza en lo material. ¿Mm? Y bueno, luego pasamos a las dificultades. Bueno, he cambiado un pelín el orden del capítulo, pero ya entenderéis por qué las dificultades, las tentaciones van un poco una al lado de la otra. Um, que estemos contentos, ¿no? Si pasamos por dificultades, porque se pone a prueba la fe. Como todo lo que nos ponga a pruebas nos va a permitir evaluar, darnos cuenta que hay que mejorar, si, cómo está mi nivel de fe, dudo, no dudo, confío en Dios. Son preguntas que nos tenemos que hacer y las dificultades nos ayudan. Nos ayudan también porque es la forma de comprobar que vamos a ver de alguna manera la providencia de Dios. Vamos a ver su mano actuar, vamos a ver las respuestas de nuestras oraciones insistentes, esos clamores, esos a veces desgarros del corazón cuando dices, Señor, ayúdame con esto, ¿no? Ayúdame a entender aquello, ¿no? Y con el tiempo insistiendo y siendo como tu mente muy objetiva, ¿no? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Quiero salir de este tema, pero confiando en Dios, aprendiendo a confiar en Dios, aprendiendo a poner tu esperanza en el Señor. Así que es solo por esa esperanza de que Dios va a responder que podemos tener algún tipo de alegría y decir que en medio de esa dificultad yo sé que el Señor me va a ayudar. Y bueno, pues es una forma de comprobar que es verdad, que es así. Luego habla de las tentaciones, ¿no? Y sepamos que las tentaciones producen unas alarmas. Bueno, cuando nos damos cuenta que hay una tentación, es como una alarma, ¿no? Y nos ayuda a ver nuestro interior. Si las vemos, es algo bueno, es por eso les llamo como unas alarmas. Otra cosa es cómo nosotros reaccionamos a ellas, ¿no? Esas las alarmas nos permiten ver maldad en nuestro interior, ¿vale? Nos permiten analizar o darnos cuenta que hay deseos, esperanzas o pensamientos que no se alinean a la voluntad de Dios. Las tentaciones no vienen de Dios y me encanta esta parte de la palabra porque aclara algo que a lo mejor
podría malentender en otras partes, pero Santiago hace una afirmación muy rotunda. Dios no tienta a nadie. Palabra de Dios. Hay otros textos de la Biblia que hay que coger con su contexto y entender por qué dice lo que dice, pero Santiago es claro en esto. Las tentaciones no vienen de Dios, ¿vale? La obediencia, pues claro, aquí está enlazado a estas dos cosas, ¿no? Salmo 91, 2 dice que aventurados los que obedecen sus mandamientos y le buscan de todo corazón. Dios bendice a los que superan con éxito las tentaciones y las dificultades. Hay que obedecer la palabra de Dios, hay que aferrarse a la palabra de Dios, hay que vivir en esa palabra y ver que se hace vida en nosotros, ¿no? Nos lleva a dar pasos, nos alinea, nos ayuda a tomar decisiones alineadas a lo que el corazón de Dios, y cómo eso nos limpia, nos purifica, nos acerca a Él, nos enriquece, nos da libertad, nos trae paz, porque la obediencia y el alinearnos a la palabra de Dios nos trae paz. Justamente el desligarnos, el separarnos de Dios, el separarnos de su palabra, el separarnos del conocimiento de Dios y de la búsqueda de Dios, es lo que nos quita la paz, ¿no? Es lo que nos quita la capacidad de vivir por fe, es lo que nos quita la capacidad de crecer en Él, ¿no? De enamorarnos más de Él. Como cualquier fuego que se ha de alimentar, se alimenta por la palabra, por la vivencia. Y esto es la vivencia en el Espíritu, porque cuando tú vives la palabra, solamente es por medio del Espíritu de Dios en tu vida que esto se hace realidad. Por lo tanto, la evidencia te lleva a vivir y andar en el Espíritu y, como no, pues como buenos hacedores de la palabra, disfrutas de una relación completa con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere, ¿no? ¿Qué es lo que desea el Señor con nosotros, ¿vale? Así que terminando el capítulo, dice, aquí tengo apuntado, versículo 21 y 22, así que quiten de su vida, lo tengo aquí, todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¡Wow! Luego el capítulo 2 se ampliará, pero es súper claro. O sea, no solo escuchen la palabra, sino que tenemos que ponerla por obra. Trabajar estas ideas no son difíciles de asimilar. Es algo que tú mismo puedes sentarte, ponerte delante de Dios, verás un listado de cosas, no será difícil ver un listado de cosas en las que estás haciendo bien, cómo puedes hacer mejor, estás haciendo mal, puedes corregir, y en oración y con humildad delante de Dios, Señor, perdóname, porque reconozco que esto te desagrada, o esto no está bien, o esto puede mejorar, y siempre con esa actitud de, Señor, yo sé que tú me amas y que es por eso que me permites acercarme a ti a través de Jesucristo, y que es ese amor que me da el perdón, y nunca con él porque cumplo la ley, o porque la ley dice y yo cumplo, y porque soy buena persona, y porque nadie puede cumplir toda la ley, porque nadie puede por sí mismo salvarse. No hay nadie que pueda pagar por sus pecados, solamente a través de Cristo y su regalo de vida y de salvación para nosotros por medio de su sacrificio en la cruz, y morir y resucitar y darnos vida y dejarnos el Espíritu Santo. ¿Qué puede producir esto en nosotros? Pues que mostremos nuestro amor a los demás, que esto produzca en nosotros una revolución interna, y que manifestemos la palabra de Dios viva, que transforme nuestro carácter, que cuidemos de las personas. En esta lectura habla de los huérfanos y las viudas como las personas más débiles. La conclusión de todo esto es que nos ocupemos de otras personas, siendo de bendición para otros,
en una vida que pues camina de una forma pura delante de Dios. Y bueno, espero que am, sea una motivación para todos, pues, para meditar, para volver a leer el capítulo y seguimos con más pronto. Bendiciones.